Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. Escuche mi pregunta. ¿Por qué algunos creyentes, después de haber experimentado el nuevo nacimiento, no logran avanzar hacia una verdadera vida en Cristo, hacia una verdadera libertad, hacia ser victoriosos en Cristo en la vida? Es común entonces observar a personas que han tenido una experiencia con Cristo. Sabemos que han tenido, recibieron a Cristo, nacieron de nuevo, pero ¿por qué permanecen atados? O algunos viven por un tiempo esa experiencia, pero al tiempo, algunos corto, otros mediano, a largo plazo, después de los años, regresan a las mismas conductas, a los mismos patrones, a los mismos comportamientos, actitudes, miedos, temores, dolores, pecados asociados con el viejo hombre. ¿Por qué? Ahora, yo estoy hablando de cristianos que no pertenecen a Ebenecer. ¿Está bien claro eso? Porque tú viniste, ellos no vinieron. A menos que tú le digas a tu vecino, te están hablando a ti. Yo te conozco, yo sé quién eres. Quiero que se den cuenta que ese viejo hombre miserable sabía nadar y no se murió ahí. Hay que matarlo ¿cuándo? Todos los días. Pero algunos, escúchame bien, han empoderado tanto a ese viejo hombre que bueno, lo vimos en todas las prédicas pasadas, cómo destruyen iglesias, cómo los tocas y se desbaratan. Los exhibes un poco al sol y como chocolate se derriten. Bueno, pero esos no vinieron, ¿está bien claro eso? El tema es más de Jesús y qué. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la verdad de la vida cristiana? Tenemos más de Adán y qué, y menos de Jesús. Ahora, ¿qué hacer para tener qué? Más de Jesús y menos de Adán. ¿Qué hacer? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, en primer lugar, veremos cuáles son los resultados de tener más de Adán y menos de Cristo. ¿Cuál es el resultado? ¿En qué nos afecta tener más de Adán y menos de Cristo? En primer lugar, el creyente que no crece o no madura espiritualmente se mantiene en Adán. Si tú no maduras, no creces, te mantienes en Adán. Y en Adán, en la carne, hay muerte. El que piensa en las cosas de la carne, dice Pablo, el resultado es muerte. El que piensa en las cosas del espíritu, el resultado es vida. Y no estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de condición. Vivir en la carne mantiene a muchos cristianos, no de la iglesia Ebenecer, está claro eso, eso está clarísimo. No, a muchos cristianos encarcelados, atados y dominados por las obras de la carne. El no crecer espiritualmente, el tener más de Adán y menos de Cristo, repito, mantiene a esos creyentes atados a sus hábitos pasados, aún siendo nueva criatura, dominados por los hábitos de su carne. Ahora, pastor, ¿y cuáles son esos hábitos?
¿Cuáles son esas obras de la carne? Pues vamos a Gálatas 5. Y ahí tú te vas a dar cuenta si has crecido, si tienes más de Adán y menos de Cristo. Vamos, por favor. Gálatas 5, 19 al 20. Dice: cuando ustedes siguen, diga conmigo, siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, los resultados son más que claros. Repito, más de Adán y menos de Cristo, hay resultados. ¿Cuáles son? Los siguientes: inmoralidad. Ahí están todos los pecados. Parece que en nuestra traducción no está pornografía. Pornógrafos, algo notable. Y otras cosas más. Pero está inmoralidad sexual, impurezas. Quien no madura, quien no crece, tiene más de Adán y menos de Cristo. Y las obras o las características adámicas son, ¿por qué me lo cambiaste? Impurezas, pasiones ¿qué? Sensuales. Pasiones, ¿qué serán eso de pasiones sensuales? ¿Por qué se levantó y por qué tenemos un espejo en casa? El motivo de nuestro vestido. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Cuál es el objetivo, el propósito? Pulcritud, o como dice Pablo, ¿cómo debe ser el vestido, sobre todo de la mujer? Con decoro, para decorarnos, para vernos bien. ¿O cuál es el motivo de nuestro vestido? Pastor, ¿de qué está hablando? Más de Cristo, menos de Adán, o más de Adán, menos de Cristo. ¿En qué nos afecta tener más de Adán? En que creyentes nacidos de nuevo están encarcelados, atados y dominados por las obras de la carne, que son inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, 20, idolatría, hechicerías, hostilidades, o sea, pleitos, sí, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, ¿qué más? Divisiones. ¿A causa de qué? Divisiones. ¿Cuánto afectamos viviendo en Adán? Ahora, tú estás pensando como que esto es en la iglesia. No, señores, esto es en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra casa, con nuestra familia, nuestra conducta diaria. No sesgues esto solo a la iglesia. Pero ¿cuántas obras de la carne están destruyendo nuestras propias vidas? El tipo de esclavitud está en el tipo de pecado. ¿En qué estás esclavizado? ¿Qué es lo que te esclaviza? Repito, el tipo de esclavitud está en el tipo de pecado. En el tipo de pecado está el tipo de esclavitud. Romanos 6:16 dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿A qué obedeces?
¿A qué sigues? Quien no madura espiritualmente, quien no crece en Cristo, vive en esa vieja naturaleza, vive en las obras de la carne. Y Jesús dijo, el que peca, ¿qué cosa? Tú estás esclavizado en el pecado que tú practicas. Estás esclavo. Un esclavo no hace su voluntad, un esclavo hace lo que dice quien lo tiene esclavizado. Yo estoy hablando tener más de Cristo, menos de Adán, o si tienes más de Adán, menos de Cristo. Estoy hablando los resultados de tener más de Adán y menos de Cristo. Que estamos atados. Ahora, las obras de la carne no solamente son asuntos de lo que yo hago hacia allá, sino lo que esa obra está haciendo en mí y lo que estoy afectando a los demás. Entonces, ¿en qué afectamos tener, o en qué nos afectamos, o el resultado de tener más de Adán y menos de Cristo? En que somos, dijimos, atados. Aunque somos cristianos, aunque hemos nacido de nuevo. Pero en segundo lugar, mantenerse en Adán, afectamos directamente nuestra libertad en Cristo. Mantenernos en Adán, no crecer espiritualmente y mantenernos en Adán, tener más de Adán y menos de Cristo. Número 2, afectamos directamente nuestra libertad en Cristo. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos liberó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Y dice Pablo, cuiden esa libertad. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. No vuelvan a ser esclavos. Un cristiano puede volver a ser esclavo después de ser libre. ¿Cómo? No creciendo espiritualmente, no madurando en la fe, teniendo más de Adán y menos de Cristo. Ahora, la libertad es un derecho que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz derrotó al diablo, sus demonios, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, eso es un derecho. La libertad es un derecho. Jesús dice, si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. Entonces, si no crecemos espiritualmente, afectamos nuestra libertad o volvemos a caer otra vez en esclavitud si no crecemos espiritualmente. Ok, pero ahora ¿qué hacer? Pastor, ya me dijiste que si estoy en Adán, tengo más de Adán, obviamente me afecto a mí mismo, afecto mi entorno, afecto mi familia, afecto mi libertad, no puedo ser libre, estoy atado, esclavizado. ¿Qué hago, pastor? Vamos al segundo aspecto. ¿Qué hacer para tener más de Cristo y menos de Adán? Ahora, lo primero fue si tengo más de Adán y menos de Cristo, ya lo vimos. Ahora, ¿qué hago para tener más de Jesús y menos de Adán? Número 1, tienes que comprender que la madurez, que el crecimiento, el tener más de Jesús no es una opción. No es una opción para los que quieren, por supuesto. No es una opción. Es una necesidad, es una exigencia, es una obligación para todo creyente que quiere ser más como Jesús y menos que Adán. Pensar que la madurez es opcional y pensar que la madurez viene a través del tiempo ha llevado a muchos a ser negligentes,
flojos, descuidados en tomar acciones intencionales para su crecimiento espiritual. Toda persona que antepone no tener tiempo, estar muy ocupado, no dedicar tiempo diario, no estar en los programas de discipulado, automáticamente esa persona me está diciendo: yo quiero ser cristiano, quiero ser libre, quiero vivir la vida cristiana, quiero ser un hombre, una mujer bendecido. Pero yo le digo: no lo vas a lograr. Porque si no comprendes que la madurez en Cristo no es una opción, es una necesidad, hay que trabajar intencionalmente en ese proceso de crecimiento y madurez espiritual. La falta de trabajo, esfuerzo deliberado o intencional, o sea, no lo hago, no quiero hacerlo, por las razones que sean, se convierte en un obstáculo para ser más como Jesús. ¿Se está comprendiendo? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Ahora, quien se ha conformado solo en nacer de nuevo, asistir cuando quiera a la iglesia, cuando la iglesia no es su prioridad, quien se ha conformado a solo reuniones sin ser intencionales en ser discipulado y trabajar en su propio crecimiento, en su propia madurez, se queda en Adán y no avanza para ser más como Cristo. Y no lograr avanzar es quedarse en esclavitud, es quedarse en la carne. ¿Qué hacer entonces para ser más como Cristo y menos de Adán? Comprender que la madurez en Cristo no es una opción, es una necesidad. Número 2, comprender que el crecimiento, la madurez, el ser más como Cristo y menos que Adán es un proceso. Es un proceso. Primero, no es una ¿qué? ¿No es una qué? Opción. El crecimiento, el ser más, para crecer, la madurez espiritualmente no es una opción. Pero también debo entender que no es, que es un proceso. Diga conmigo que es un proceso. Entonces, ser más como Cristo y menos que Adán es un ¿qué? Proceso. Mire, hermanos, tu posición espiritual, el ser hijo de Dios, tu perdón o lo que tú quieras, tu justificación, tu nuevo nacimiento fue un evento. Un evento. Pero tu cambio, tu transformación, el ser más como Cristo es una condición. Perdón, es un proceso. Tu condición de Adán a Cristo va a cambiar a través de un proceso. Tu posesión cambió cuando recibiste a Jesús, pero tu condición va a cambiar cuando tú intencionalmente tomes ese proceso. Y no puedes ir del escalón 1 al escalón 5. Tienes que ir poco a poco, poco a poco. Entonces, tu libertad, tu victoria sobre el pecado y para crecer en Cristo y mantenerte en Cristo no es resultado de un evento. No ocurre en un evento. Tiene que ser un proceso llevado de manera intencional y no fallarlo. Tu libertad, tu victoria sobre el pecado, el parecerte más a Cristo, está en la profundidad de tu entendimiento
de quién es Cristo en ti, de qué ha hecho Cristo en tu vida. Cuando tú conoces la verdad, tú eres transformado, eres cambiado. Jesús dijo: conoceréis la verdad, ¿y qué cosa? ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Conocer la verdad es un proceso, porque la verdad tiene anchura, tiene altura, tiene profundidad, y eso se conoce a través de un proceso. Entre más conozcas a Cristo, que es la verdad, tendrás menos de Adán. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprender que la madurez no es una opción, que la madurez en Cristo es un proceso. Pero en tercer lugar, ¿qué tengo que hacer para tener menos de Adán y más de Cristo? Para crecer espiritualmente, ¿qué tengo que hacer en tercer lugar? Dedicarnos de manera intencional a conocer a Dios y su palabra. Dedicarnos de manera intencional, cueste lo que cueste. No importa cuánto sea el costo. Debo estar cansado. Debo estar indignado de estar atado por el pecado que sea. Debo estar indignado. Soy un creyente, en mi espíritu amo a Dios. Debo estar indignado. Pero la indignación te tiene que llevar a una acción. Te tiene que llevar a tomar decisiones para ser menos que Adán y más como ¿qué? Como Cristo. Entonces tienes que dedicarte de manera intencional. Creo que ya hemos definido la palabra intencional. No solo pensar, sino una acción bien planeada, horarios, tiempos, etcétera, de conocer a Dios y su palabra. En la preparación del tema me encontré esta frase de John Piper: la pérdida de interés en la palabra de Dios es una pérdida de interés por Dios. Si quieres ser más como Jesús y menos como Adán, tienes que dar tiempo de manera intencional para conocer a Dios y a su palabra. Crecer y madurar o ser transformado a la imagen de Jesús no es algo automático. Tienes que alimentarte. Escúcheme esto, que en la mañana vino a mi corazón y bajó una pregunta. ¿Quién en su sano juicio piensa que un bebé o un niño va a crecer sano sin alimento? ¿Quién en su sano juicio piensa que un bebé o un niño va a crecer sano sin qué? Sin alimento. Dígame quién. ¿Habrá alguien aquí que diga: un niño sí crece por el hecho de haber nacido? Y iba a pedirles que pusieran la imagen de un niño, de una chica americana o inglesa, si no me recuerdo, que se encontró en África, no sé qué país. Fue una noticia hace algunos años. Ella dio una botella de agua a ese niño que estaba completamente delgado. Y parece que lo adoptó y ya ese niño es otra persona ahora. Pero quiero que comprendas eso. Ahora, ¿quién en su sano juicio piensa que un creyente
puede crecer sano sin alimentarse. No, sí lo piensan. Por supuesto que sí. Eso sí, les puedo garantizar. Hay gente que piensa que va a crecer, va a ser más como Jesús, sin alimento. Y que eso va a suceder con el tiempo. Y que lo más importante son los dones de Dios para servir. Sí, hay gente así. Y yo no lo sé cómo se llama a esa gente que no está bien del juicio. ¿Cómo se llama a esa gente que no piensa bien? Que no está en su juicio. ¿Sabes qué se nos exhorta en 1 de Pedro 2:1? En la NBV, 1 de Pedro 2:1. El apóstol Pedro hace una exhortación fuerte sobre la importancia de cómo el niño, el bebé, anhela alimento. 1 Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Nada más que no tienes la. Ok, voy a leer en esta versión. La NBV dice: por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Cheque lo siguiente. 2. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Como niños recién nacidos, busquen con ansia. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Deseen con hambre. Juan 8:31. Jesús hace algo y dice algo muy importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Como que permanecer tiene que ver con una decisión. Como que conocer tiene que ver con una decisión. No madurar, no dejarlo adámico, no crecer espiritualmente, nos va a mantener definitivamente atados. Si no crecemos en nuestro conocimiento de Dios, si queremos crecer, debe crecer nuestro conocimiento de Dios para ser más como Jesús y menos como Adán. Entonces es indispensable desear, dedicarnos de manera intencional y con ansia, como un bebé, dice Pedro, ansiar la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué cosa? Y yo me pregunto, ¿cuántos están atados a pecados, a hábitos? ¿Cuántos? Y pregúntate, en medio de estar atado, ¿cuánto le dedicas a ese hábito? ¿Y cuánto le dedicas a la palabra? Yo quiero que te preguntes eso. O sea, tengo un problema, el problema que sea, emocional, espiritual, sexual, lo que quieras, el problema que sea. ¿Cuánto le dedicas a ese hábito? ¿Y cuánto le dedicas a la palabra? Conoceréis la verdad, ¿y qué cosa? Y la verdad os hará libres. Ahora, conocer no tiene que ver con el cerebro. No tiene que ver con
la memoria. Conocer tiene que ver con la conciencia. Y creo que le he enseñado a usted que la verdad no solo es una doctrina. La verdad no es letra. La verdad es una ¿qué? Es una ¿qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús, ¿cierto o no? Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tú no vas a poder salir de tu problema si tú no le das tiempo a la verdad. Si tú no le permites a la verdad fluir en tu vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a ese hábito, a ese pecado? Cambia. E intencionalmente dedícale tiempo a la palabra. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Hebreos dice que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra esta palabra al espíritu, al alma, al cuerpo, a las coyunturas, a las partes blandas del cuerpo. Pero es que esa palabra es una persona. Y conocer, repito, no tiene que ver con tu cerebro, con tu memoria. Tiene que ver con conciencia, con experiencia, con discernimiento. Conocer tiene que ver con discernimiento, con experiencia, con la intuición interna. Yo no te puedo explicar con mi cerebro la experiencia con Cristo. De eso se trata. Dijo aquel ciego cuando le dijeron: el que te sanó es un pecador. ¿Qué dijo él? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo único que sé en mi experiencia es que era ciego y ahora. ¿Cómo explicártelo en palabras de mi cabeza? No fui a la escuela, pero sí lo entiendo. Entonces, en la medida que conocemos la verdad, conocemos experiencia, conciencia. En la medida que conocemos la verdad, en esa medida seremos transformados, seremos liberados del pecado. En la medida que conocemos la verdad, seremos libres. Y no solamente para dejar de hacer lo malo, sino para poder hacer lo bueno. Entonces determina conocer la verdad. La verdad va a desprogramar. En la mañana busqué una frase, es que entre más faltas a la iglesia, con el tiempo, la iglesia no te haría falta. Es la idea. Entre más faltas a la iglesia, con el tiempo, la iglesia no te hará falta. Entonces, cuando yo me meto ahí a buscar esa frase, me encontré, no lo sé cómo se llama, no sé por qué llegué ahí, a unas conversaciones donde en esa página meten: no quiero ir a la iglesia. O sea, yo busqué, le puse Google, y entonces ahí, no quiero ir a la iglesia. Dije, a ver, le di clic. Y es la hija de un pastor. Y dice: ¿ustedes qué opinan? Yo ya no quiero ir a la iglesia por esto, por un montón de cosas. Y no sé cómo se llama, es un chat o no sé. Y dicen: bueno, yo te sugeriría esto, aquello, lo demás. Otros más de: no, yo también soy hija de pastor, yo también soy hijo, y esto, lo otro. Dije, wow, y me estuve viendo y dije, ¿qué cosas? Y entonces yo caí en esto. Toda gran parte, el 95% de personas le dijeron: deja la iglesia. Ya estás grande, tienes 21 años, deja la iglesia. Y ella tiene un problema serio. Y ella comentó: tengo un problema serio.
Yo dije, si esta chica y todos los demás conocieran la verdad, no en su cerebro, sino en experiencia, ese problema tomaría el control. Cuando hablamos de la verdad, en la semana usted profundice su estudio de Efesios 6. La verdad se toma como la espada del Espíritu, ¿cierto? La espada del Espíritu. Y Pablo dice que el soldado tiene que ceñirse, ¿qué? Ceñirse los lomos con la verdad, ¿cierto o no? Los soldados usaban túnicas. Y entonces, no sé cómo le llamaban esto, pero era el cinto. Era el cinto que hacían, se levantaban la túnica para poder tener movimiento y hacían esto. ¿Cierto? Ceñirse la verdad. Gracias. Ceñirse los lomos, o sea, la cintura. Es que en los lomos, escúcheme esto, en los lomos está el aspecto sexual. Están que digamos la potencia que puede, digo potencia, no sé, lo que puede heredar. De tal manera que Dios le dice a Abraham, a Moisés, de tus lomos saldrá una generación, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? De tus lomos. Es que esta parte de los lomos está el área sexual. El área sexual. Entonces, ¿cómo vas a cubrir esta área? Con el cinto de la verdad. ¿Cómo vas a vencer el área problemática sexual? Ciñe tus lomos ¿con qué? Ahora, la verdad no es una doctrina simplemente. La verdad no solo es letra. La verdad, ¿quién es? Es una. Ciñe que Jesús tome el control, te dé el poder, te dé la autoridad. Pero aquí es cuánto tiempo le vas a dedicar para que eso suceda. Tú comes 3 veces al día. Pastor, me dices, no solo 2. Bueno, pues qué bueno, pero comes. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la verdad? La verdad va a desprogramar lo que está programado en ti, que te está llevando al pecado. Desprograma tu mente y tu corazón con la verdad. Porque si tú no desprogramas con la verdad tu mente, tu mentalidad de esclavo, de derrota, de maldición, con esa mentalidad programada de no puedo, de no lo voy a lograr, tú esperas pecar. Por supuesto. Tú esperas pecar, tú no esperas salir adelante. Tú no esperas vencer el pecado. Pero si tú ciñes tus lomos con la verdad, y si tú te metes intencionalmente a profundizar en tu espíritu, que la verdad tome el control, obviamente algo va a suceder. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con introducir la verdad, la palabra de Dios. La palabra es alimento, es pan del cielo. Cuando tú comes físicamente, tú no estás pensando cómo el sistema digestivo funciona. Cómo lo que comes en el intestino, no sé cómo se llaman, unos vellitos que captan toda la vitamina y la llevan a tu cuerpo. Pero tú no te preocupes por eso, ¿verdad? Es un sistema que funciona. Tú tienes un sistema espiritual, solo come. Dile a tu vecino, solo come. Solo come la verdad. Y lo demás lo hace la verdad, lo hace la palabra.
Cuando te das cuenta, tú ya venciste. Cuando te das cuenta, tú eres transformado. Tú eres más como Jesús y menos que Adán. ¿Qué hacer? Número 1, dijimos, comprender que la madurez no es una opción. Comprender que el crecimiento, la madurez, es un proceso. ¿Y qué hacer? Dedicarnos de manera intencional a conocer a Dios y a su palabra. Y por último, solo 4 aspectos. Profundiza tu comprensión de quién eres en Cristo. Profundiza tu comprensión de quién eres en Cristo. La madurez, la libertad, la victoria sobre el pecado, el ser más como Jesús y menos como Adán, se logra cuando tú tienes una revelación de quién eres en Cristo Jesús. No te estoy diciendo quién eres tú como Adán, quién eres tú como ser humano, porque si yo me describo y tú te describes, ¿cómo te describirías tú, adámico, carnal, humano? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo eres? ¿O cómo te describirían otros? ¿Cómo te describirían? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que a pesar de eso adámico, Él dice que soy su hijo. Soy perdonado, soy amado, soy justificado, soy salvo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, profundiza quién eres en Cristo. El quién eres es clave. La comprensión profunda de quién eres en Cristo va a determinar cómo enfrentas el pecado, cómo enfrentas los retos de la vida, cómo enfrentas las disyuntivas de qué hago en la vida. Me están invitando a, cuando yo sé quién soy en Cristo, yo tengo la conexión a mi espíritu para decir como Pablo, no todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene, no todo me edifica. Pero no es malo. Vamos a una cantina, solo tomas, no tomes vino, licor, solo toma Coca-Cola. Y si no la tomas, pues por lo menos inhálala, pues no hagas más que eso. Y cuando yo sé quién soy en Cristo, que soy para Cristo, yo tengo la decisión de decir no. Entre más profunda sea la revelación de quién soy en Cristo, más seré como Él. Por consiguiente, mis hermanos, la libertad, la victoria, el ser más como Cristo, escúchame, es una postura, una condición que yo me adjudico, que yo asumo, que yo tomo por esa revelación y entendimiento interno que recibo en mi espíritu de quién soy en Cristo y lo que Cristo es para mí. No es algo así como, ¿y ahora cómo? No. Yo me paro firme. Por eso digo que es una postura en la verdad de quién soy en Cristo. Y yo quiero animarles que este fin de año ustedes vayan. Hay mucho material. Si ustedes pongan en Google quién soy en Cristo Jesús, ustedes van a encontrar, ya no tienen que ir a un libro, ya está ahí. Y van a encontrar tanto de lo que son en Cristo. Lo que yo soy en Cristo me da el poder y la autoridad que Cristo
tiene contra el pecado y contra Satanás. Cuando yo me adjudico, me paro en esa postura de lo que Él dice que soy y me enfrento con Goliat. No me enfrento con Goliat desde mi condición. Me enfrento con Goliat desde mi posición de lo que soy en Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Por eso, lo que soy en Cristo es una postura, es una condición que yo me adjudico por la verdad. Porque si dice que soy perdonado, soy amado, entonces ¿qué soy? Amado y perdonado, ¿cierto o no? Si la Biblia dice que Él me ama, ¿qué soy? Soy amado de Dios. Si me dice que yo soy victorioso en su nombre, ¿qué soy? Victorioso en su nombre. Entonces lo que soy tiene que ver con una postura que yo tomo por la verdad revelada en mi corazón. Y ya para concluir entonces, si no maduramos, si no crecemos espiritualmente, no vamos a dejar lo adámico. Será difícil vivir y experimentar nuestra libertad, nuestra victoria. Será difícil ser como Jesús si no crecemos y no maduramos. Y seguiremos viviendo en Adán. Y siempre estaremos atados, salvos, perdonados, pero atados. Ahora, si no maduramos, si no trabajamos por el otro lado de la moneda, si no trabajamos intencionalmente en conocer la verdad y afirmar nuestra identidad, nuestra madurez, nuestra victoria, si nosotros no nos adjudicamos quiénes somos, entonces también detenemos nuestro crecimiento y nuestra madurez. Quiero que esta mañana te pongas de pie. Por favor. Tengo 3 preguntas para ti hoy antes de orar. Número 1. ¿Qué habló el Espíritu Santo a tu vida? Número 2. En la primera pregunta, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Tú puedes hacer 2 cosas: escuchar al Espíritu o hacerte el sordo. Tú puedes hacerlo. Tú tienes una capacidad de decisión y no hacer nada y seguir en lo mismo. Empoderar a Adán en tu vida, solo que una cosa: no te quejes de tus aspectos emocionales, espirituales y todo lo que el pecado puede traer, todo lo que es en Adán. No te quejes, aguanta. Así como decidiste no tomar una acción, aguanta cuando los golpes sean fuertes. Entonces, ¿qué harás con lo que Dios habló a tu vida? ¿Qué pasos intencionalmente vas a dar? Te la pongo más fácil. No comiences este fin de año. Tienes 20 y tantos días para planear qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Como individuos, como matrimonio, como familia para el próximo año. Planea. Y es tiempo de tomar, porque es tiempo de tomar profundas decisiones. Y la misma pregunta que les dije
¿Quién en su sano juicio piensa que un bebé o un niño va a crecer sano sin alimento? Hasta donde yo creo, ni David, que es un jovencito, piensa. O si piensas que un niño puede crecer sin alimento, hasta él piensa, está en su juicio diciendo: no, pastor, un niño no puede crecer sin alimento. Y aquí es donde quiero que el Espíritu Santo mueva tu corazón. Es tiempo de hacer conciencia que tú no vas a crecer y no vas a madurar si no te alimentas de manera intencional. Ya. Tú no vas a crecer, no vas a madurar, no vas a salir de Adán si tú no te alimentas de manera intencional. Y voy a lo siguiente: ¿qué vas a hacer? Si traes cuaderno, apúntalo. Si no, ve a casa. Y planea cómo salir de Adán y parecerme más a Jesús. Parecerme más a Jesús. Ser como Jesús en esta tierra. Ser como Jesús. Quiero que vayamos a esto. Cierra tus ojos, mira hacia tu corazón y escúchame, pero actúa en tu espíritu, en tu alma, en tu ser. ¿Qué hay de Adán en tu vida? Mira lo adámico en tu vida. No estoy aquí para que te condenes, por favor. ¿Sabes qué dice el Padre de ti? En medio de lo adámico, en medio de lo pecador, de lo carnal que eres o que somos. ¿Sabes qué te dice el Padre? Yo te amo. Yo te amo. Mis brazos están abiertos para perdonarte. Pero te está preguntando: ¿qué vas a hacer para conocerme más? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira más lo adámico en ti, no para condenarte, sino para decirle a Él: yo te necesito. Para decirle: perdóname, porque he vivido más en Adán, porque no he escuchado a tu Espíritu Santo cuando habla mi corazón. Pero hoy tomo decisiones de crecer en la fe. Quiero que analices tu vida en Adán. Esas obras de la carne. Adulterios, fornicaciones, pleitos, celos, contiendas, disensiones, chismes. Toda clase de pecados. Ya te viste. Vimos en un tema pasado sobre obras escandalosas de la carne, pero también vimos obras escondidas. Rebelión, desobediencia, divisiones, orgullo,
cuánto no te ha dejado crecer. Y esta mañana estamos aquí hoy. No para ser condenados, sino para decidir dejar de ser más como Adán y parecernos más como Jesús. Más como Jesús. Más como Jesús. Más como Jesús. Determínalo. Haz una vida mejor en Cristo. La vida en Cristo es mejor. En Cristo Goliat se presenta. En Cristo hay pérdidas. En Cristo hay luchas. Pero quien eres tú hace la diferencia. Díselo esta mañana. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.